Buen día, niños y niñas. El día de hoy en la clase de Ciencia y Ambiente hablaremos sobre la ciencia y el método científico. Antes de empezar con la explicación de la clase, quisiera que analicemos la siguiente situación. Primero tenemos un vaso de hielo. Luego de haberlo dejado 10 minutos, ya no estaba el hielo, sino que había un vaso con agua. ¿Qué habrá sucedido con el hielo? ¿Por qué en vez de hielo había agua? Para dar una solución o respuesta ante la situación planteada, lo primero que debemos hacer es una observación, utilizando nuestros 5 sentidos. Miren detenidamente la imagen. Luego de haber hecho nuestra observación, anotaremos la información que hemos obtenido mediante la imagen. Primero lo que observamos fue un vaso que ahora tenía agua. Aparte de este vaso con agua, estaba el sol. Entonces, esos son 2 puntos muy importantes para poder dar respuesta a la situación planteada. Ahora buscaremos una posible respuesta ante la situación planteada. ¿Por qué se derritió el hielo? Había mucho calor y por ello el hielo se derritió y se convirtió en agua. Entonces ahora vamos a llevar nuestra suposición a una experimentación. Es decir, vamos a verificar si lo que suponemos es correcto o no. Para lo cual vamos a colocar en un vaso cubitos de hielo y lo vamos a exponer al calor. Luego de haber observado lo que pasó en nuestra experimentación, llegaremos a una conclusión. ¿El hielo se derritió al exponerse al calor? Sí. Entonces concluiremos que si colocamos un vaso con hielo al calor o expuesto al calor a una alta temperatura, por ende el hielo se va a derretir y se va a convertir en agua. La ciencia. El vocablo ciencia proviene del latín scientia, que en sentido escrito significa saber. La ciencia es el conjunto de conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo a lo largo de la historia. Para que estos conocimientos sean considerados científicos, deben ser sintetizados, exactos y verificables. Todo trabajo científico debe cumplir con un conjunto de pasos que conforman el método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es un conjunto de pasos ordenados que tiene como finalidad dar una explicación lógica sobre un hecho o fenómeno. Por ejemplo, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Pasos del método científico. 1. Observación. En la observación utilizamos todos nuestros sentidos para poder captar la información del hecho, fenómeno o situación que se nos ha planteado. 2. Recolección de datos. En la recolección de datos anotamos toda la información que hemos obtenido en la observación. 3. Hipótesis. La hipótesis es dar posibles respuestas al hecho, fenómeno o situación que se nos ha planteado. 4. Experimentación. La experimentación consiste en llevar a cabo nuestra hipótesis mediante un experimento. 5. Conclusiones o teoría. Es explicar el fenómeno o hecho observado.
6. Ley. Una ley científica es una hipótesis debidamente comprobada en cualquier parte del mundo, como por ejemplo la ley de la gravedad.